tenemos con nosotros en vivo en el programa a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, al cual le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Qué tal, señor Zapata? ¿Cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Estar en su programa. Un placer. Tengo entendido que ustedes, como gremio, como CAPECO, pero con otros gremios más, van a hacer una marcha contra la inseguridad ciudadana, pero no solamente están ustedes como gremios, sino también están los sindicatos, los obreros, es decir, es una cuestión casi inédita, porque se une la patronal con, digamos, los empleados, los obreros de la construcción, todos juntos, para pedir al gobierno, supongo yo, al Estado, digamos, que haya más seguridad. ¿Cómo se juntaron? ¿Cuál fue, digamos, la génesis de esta idea? ¿Y cuándo se va a realizar la marcha? ¿Cómo se va a realizar la marcha? ¿A quién va dirigida? ¿Dónde va a ir? ¿Cómo va a ser toda esta situación? Efectivamente, ese es el mensaje, que gremios de trabajadores y gremios de empresarios dejen sus diferencias, porque obviamente cuando negociamos el pliego colectivo estamos en orillas opuestas, pero hay temas en los cuales nos ponemos de acuerdo, muchos temas en los que podemos ponernos de acuerdo, e incluso en el mismo pliego nos ponemos de acuerdo y tenemos una negociación colectiva de 20 años que ha funcionado ininterrumpidamente. Ese es el mensaje que queremos llevar a los poderes públicos, a los tres poderes del Estado, no solo al Ejecutivo, sino a los tres poderes, que hay que instalar mesas de trabajo, hay que dialogar, hay que conversar y hay que tener puntos comunes por los cuales trazar una visión de país y una ruta para salir de los problemas. Creemos que este tema de la inseguridad ciudadana es uno de esos temas precisamente, porque todos, desde el gobierno hasta el último ciudadano, estamos de acuerdo en que nos está desbordando y tenemos que hacer algo para controlar la falta de seguridad ciudadana y la violencia y la delincuencia que hoy campea en el Perú. Entonces, repito, creemos que es una tarea de los tres poderes del Estado, ¿no? El Ejecutivo, que controla el Ministerio del Interior y por ende a la Policía Nacional, pero el Legislativo también es necesario porque tiene que dar la normatividad, la legislación correspondiente para que se pueda combatir eficazmente a la delincuencia. Y el Poder Judicial ni qué decir, ahí están los jueces y fiscales, y hemos visto pues en el pasado fiscales que liberan delincuentes por falta de agilidad, falta de eficiencia en su trabajo, ¿no? Pero permítame ese es el llamado que queremos hacer. Algo, porque en ese mismo sentido, si bien esos actores son fundamentales, pero también está el actor social, también está la gente, la población, que en esa unidad se puede buscar un cambio, y eso es básicamente lo que también se quiere demostrar aquí, ¿no? Juntando dos aristas distintas, dos posiciones muchas veces contradictorios, con demandas diferentes, con situaciones diferentes, y que ahora poder unirse en esta marcha. Ahora, ¿la marcha cuándo se va a realizar? Me uno a la pregunta de Ricardo, de cómo también va a proceder, cómo se viene manejando también la organización de la marcha, porque bien sabemos que la inseguridad ciudadana está golpeando muchísimo, por muchísimo tiempo también, al sector de construcción. Correcto. La marcha es el 19 de diciembre y esto nace de una iniciativa de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Y con la Federación de Construcción Civil del Perú nosotros ya hemos hecho otras marchas. Cuando teníamos grandes problemas con la violencia en obras civiles, con la violencia en la construcción, por pseudo sindicatos infiltrados, por enfrentamiento, por mafias metidas o intentando entrar, o en algunos casos entrando a las obras de construcción. Hicimos algunas marchas, tuvieron un éxito importante, y esta iniciativa contra ya toda la inseguridad ciudadana nace de la Federación. Nos invitan a nosotros como CAPECO, ya se ha sumado la Sociedad Nacional de Industrias y hemos hecho un llamado a que se unan otros gremios, porque como bien decías, Carmen, justamente nosotros representamos a la sociedad civil organizada. Claro. Entonces serían bienvenidos otros gremios y otras organizaciones que se pudieran sumar, porque creo que este es un clamor ciudadano. Como los emprendedores, por ejemplo, bien sabemos que las extorsiones han incrementado en más del 50%. También nosotros hemos estado aquí con empresarios de Gamarra diciendo pues de la necesidad de que el gobierno pueda ya ejecutar medidas, pero medidas
a la vez y a la par también con una estrategia nacional que no sé si es lo que se tiene ahora en mente, que no se está transparentando también a los medios de comunicación de cuál va a ser esta estrategia, que es lo que están buscando los sectores. Ahora, teniendo en cuenta esta marcha, la organización y el llamado también a otros gremios, ¿qué viene después? Porque me imagino que también, muy aparte de alzar la voz de protesta, es también tal vez reunirse con parlamentarios, con congresistas, tocar la puerta también de las autoridades y comenzar a dar, pues, o recomendaciones incluso, porque en cada sector es diferente y también suceden dinámicas delincuenciales diferentes, entiendo. Sin duda, hay que tocar las puertas y hay que estar detrás de los compromisos que se asuman. En esta marcha seguramente vamos a preparar unos documentos con algunas sugerencias, algunos pedidos, y eso se va a llevar a las autoridades. Seguramente nos van a recibir y pediremos que se instalen esas mesas de trabajo, ¿no? En el caso de la lucha contra la seguridad en obras civiles, contra la delincuencia en obras civiles, los ministros de turno nos recibieron y algunas medidas que sugerimos se implementaron, ¿no? Acá también es importante que intervengan los alcaldes, que son los que tienen la relación más directa con la población, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Y este es el llamado que queremos hacer. Por ejemplo, los alcaldes piden que los serenos usen armas, ¿no es cierto? Pero la legislación y las normas nacionales establecen que el monopolio de la fuerza en el Perú lo tiene la Policía Nacional. Entonces ahí hay que cambiar la legislación. Entonces podría perfectamente instalarse una mesa de trabajo entre alcaldes y congresistas a ver cómo buscamos que los serenos, luego de un adecuado entrenamiento, luego de un tiempo de entrenamiento correspondiente que les permita tener la capacidad del uso de armas, pudieran usar esas armas, ¿no? Porque además los municipios tienen presupuestos para mantener a los serenazgos, pero necesitan la legislación correspondiente, ¿no? Entonces ahí podría haber una posibilidad, por ejemplo, ¿no? Ahora, volviendo a la marcha, ¿dónde es el punto de concentración de la marcha y dónde es el punto donde va a culminar la marcha? Porque todas las marchas empiezan en algún sitio y culminan en algún otro. Entonces va a empezar ¿en dónde? En Capeco, y van a terminar en el legislativo, en el ejecutivo o en alguna plaza pública. ¿Cómo va a ser la dinámica? La ruta todavía no está definida, ¿no? Falta bastante tiempo y hay que ajustar algunos temas, ¿no? Pero sí tenemos el punto de partida, que es el Campo de Marte, ¿no es cierto? Va a depender también de las autorizaciones que nos den, a ver hasta dónde podemos llegar. Nosotros quisiéramos llegar a entregar documentos a las autoridades del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ¿no? Ese sería el objetivo, pero falta todavía definir esa parte. A mí me gustaría conocer alguna data que ustedes manejan, en el sentido de cuánto es lo que está perdiendo el sector de construcción por la inseguridad ciudadana. Es decir, las pérdidas por las extorsiones y también por otras situaciones que están atravesando en estos momentos. Sí, no tenemos el número exacto porque eso ha sido bastante variable, ¿no? Y los últimos años las mafias en construcción han sido mejor controladas que en años anteriores. Este fenómeno de mafia de construcción tiene mucho tiempo, es de larga data, ¿no? Pero hemos hecho acciones conjuntas con los gremios de construcción, con la Federación de Construcción en concreto, y hemos logrado que esto no se expanda, ¿no? Y incluso o sea, se ha contenido el tema de estas mafias organizadas en el sector de construcción, pero a la vez está resurgiendo otras dinámicas que eso es lo más interesante, ¿no? A eso también voy. O sea, no se tiene una cifra exacta. Exactamente. Hoy día se ve que los más perjudicados son, por ejemplo, los pequeños negocios, claro, ¿no? Los restaurantes, las peluquerías de las zonas de barrios, ¿no? En las zonas norte, sur de Lima. Y por eso que la Sociedad Nacional de Industria, que representa a estos pequeños comerciantes, pequeños industriales, y que ve que están siendo muy afectados por la inseguridad ciudadana, se ha unido a este llamado, a esta movilización. Ahora, ¿qué ha dicho Alex Contreras? ¿Delincuencia le cuesta al Perú
2.400 millones de soles, Ricardo, nada más y nada menos. Entonces, ahí hay otro dato también. El Ministerio de Economía y Finanzas va a inyectar 200 millones de soles al bono habitacional para financiar la construcción de viviendas. ¿Qué lectura o qué perspectiva tiene al respecto sobre esta inyección que le están colocando? Miren, nos hemos dado con la sorpresa que hoy mismo en la discusión del presupuesto parece que no están esos 200 millones, así que estamos haciendo las coordinaciones correspondientes porque, si bien es cierto, el Ministerio ha presentado, el MEF lo ha recogido y lo ha presentado al Congreso, parece ser que el Congreso no lo ha colocado. Entonces, esperemos que mañana, que creo que se cierra ya la discusión del presupuesto, coloquen estos 200 millones porque son muy importantes, son significativamente importantes para el país y más aún en tiempos de recesión. La construcción de vivienda es una industria que moviliza muchísimo trabajo, moviliza mucho la economía, y por cada bono, por cada subsidio que se da a la vivienda, para lo cual estarían estos 200 millones de presupuesto, se genera dinámica económica por el valor de 15 veces más. Quiere decir que si nosotros colocamos 200 millones de soles en subsidios, generamos una actividad económica por 3.000 millones. Y más o menos 60.000 puestos de trabajo directos. 60.000 obreros que trabajan en la construcción y en los insumos y en los materiales que sirven a la construcción. ¿No es cierto? Entonces es fundamental que esto se apruebe. Además de esos 200 millones que producen actividad económica por 3.000 millones, tenemos que retornan al Estado, retornan en impuesto a la renta, en IGB, en Alcabala y otros impuestos, más o menos 2.5 veces los bonos invertidos. Es decir, que si el Estado coloca 200 millones, en 1 o 2 años están retornando 500 millones de soles al Estado en impuestos, ¿no? Claro, Entonces, y que sería también como parte del engranaje para dinamizar la economía, evidentemente. A mí solamente me gustaría conocer un dato. En comparación con la pandemia y la evolución y la proyección hacia el 2024, ¿cómo se encuentra el sector de la construcción? Porque mucho se especula de ello. Sí, el sector de la construcción lamentablemente ha tenido un mal año. Después de la pandemia, el 2021 tuvo una recuperación importante, rápida. Fue un sector muy resiliente, se creció en números interesantes. El 2022 también se tuvo un año bastante aceptable y este 2023 ya no ha venido bien, ¿no? Han habido una serie de factores que han frenado a la construcción y se nota, por ejemplo, ya que la falta de inversiones, ¿no? La falta de inversiones ya viene afectando el sector construcción. La inversión minera, por ejemplo, es un motor de la construcción y no ha habido inversión minera. Los retail, los centros comerciales y demás industrias y la misma vivienda no ha tenido los mismos desempeños, ¿no? Y a esto se suma algo que es inaudito, que no debe pasar en el país, ¿no? Alcaldes paralizando obras de construcción de vivienda que tienen licencias, que tienen proyectos aprobados, que tienen han cumplido con toda la reglamentación correspondiente, ¿no? Ahora, sobre ese último tema me interesa una preocupación que la vengo escuchando en varias partes, ¿no? Se dice que en algunos distritos de Lima, digamos, con los fondos de Mi Vivienda se construyen edificios que luego las constructoras venden a precios de mercado. Es decir, los fondos con los que se subvencionan las construcciones son con el fondo Mi Vivienda, pero no son para interés social, sino que se venden al precio, digamos, del metro cuadrado que es el distrito donde está, por ejemplo, San Isidro, Surco, Miraflores, etc. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué sucede esa situación de que, digamos, se financia un proyecto con un fondo social, pero se vende a precio de mercado? Bueno, habría que ver si eso es cierto primero, ¿no? Esos son argumentos de los alcaldes que no quieren la vivienda social en sus distritos, ¿no? Dicen que se vende a precios que no son de vivienda social, pero si ellos creen o ellos tienen la certeza de que eso está ocurriendo, tienen los mecanismos correspondientes para controlar y las instancias correspondientes
para verificar que si eso no se cumple, están faltando a la norma, los constructores están faltando a las normas, y esos constructores, por supuesto que se tiene que tomar medidas contra ellos, y nosotros como Capeco no los vamos a defender. Nosotros estamos para defender a todo el gremio que cumple estrictamente con la legalidad y las normas establecidas. Muy bien, le agradecemos mucho a Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, por habernos dado la visión del gremio. Solamente le pido un segundo, ¿cuándo es la marcha? El 19. El 19, y está por definirse cómo va a ser el transcurso de la misma. Muchas gracias.